¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Mesopé. Los saluda Fiorella Vivar. Hace unas horas nada más, hoy por la mañana, el gobierno de Uruguay dio un comunicado, dio una comunicación para informar que se ha rechazado el asilo político al expresidente Alan García. Sobre ese tema vamos a conversar hoy con Jeffrey Ranciski, él es director del programa de especialización en comunicación política de la Escuela de Gestión Pública, y con Alonso Gurmendi, abogado y profesor de Derecho de la Universidad del Pacífico, a quienes le damos la bienvenida. Alonso, mi primera pregunta y lo que todos nos consultamos es, ¿tú esperabas, se creía, se sabía que podía darse esa negación de asilo político? Bueno, dentro de la legalidad, digamos, del análisis jurídico, era lo que correspondía. La Convención de Caracas del 54, si bien otorga al Estado asilante la facultad de determinar si existe o no persecución política, el artículo 3 de la Convención es claro en señalar que no puede otorgarse asilo por delitos comunes, tales como la corrupción, ¿no? Entonces, la única duda era que, dado este derecho a la calificación unilateral, si Uruguay iba a estar de acuerdo con ese análisis objetivo que podía hacerse. Y yo creo que conforme fue pasando el tiempo, la situación se volvió cada vez más clara, hasta innegable, digamos, y Uruguay hizo lo correcto, ¿no? Se hablaba de una persecución política. ¿En alguna circunstancia se podría haber llegado a la conclusión de que existía en el Perú una persecución política hacia el expresidente? No, yo creo que el Perú es un país que tiene problemas en su administración de justicia, hay leyes que deben cambiarse, hay criterios jurisprudenciales que pueden mejorarse, pero son problemas que existen desde 2013, 2012, antes del caso Lavallato incluso. Entonces, hablar de persecución política para mí es un fenómeno del tipo fake news, noticias falsas que están ocurriendo en todo el mundo hoy en día para privilegiar ciertos grupos políticos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con el país si es que se le daba el asilo político al expresidente Alan García? ¿Qué hubiera pasado ya en el tema internacional, en el tema de imagen, de relaciones? Bueno, habría habido probablemente una controversia con el Uruguay, definitivamente un impasse. Habríamos tenido que iniciar negociaciones con Uruguay, probablemente llamar en consulta al embajador, si es que no retirarlo del todo, y quizás incluso una demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Entonces los costos para Uruguay son grandes. Un caso ante la Corte Internacional de Justicia es un gasto significativo, es una política de Estado que debe instaurarse y, digamos, para el Perú esto es un tema que lo valía. La cuestión era si para Uruguay, parece que no, pues, ¿no? Jeffrey, ya en el tema político, porque hay un tema también, hay ganadores, hay perdedores. Se puede decir que el gobierno peruano, digamos, el Poder Judicial de alguna forma ha ganado una batalla. ¿Cómo queda el partido aprista? Efectivamente, creo que hay un triunfo de la Cancillería peruana, porque la posición que procuró defender y sostener se impuso, y es precisamente lo que decía Alonso, en el sentido de que no hay persecución política, de que efectivamente existen deficiencias judiciales en el Perú, notorias, pero eso no lleva a decir que no hay Estado de Derecho, que no hay democracia y que se persigue a las personas por sus opiniones o sus posiciones políticas. Entonces, ese es un primer punto claro, y eso fortalece también al presidente Martín Vizcarra en el campo de la política nacional. Ahora, judicialmente, lo que pesa sobre el expresidente García es una orden de impedimento de salida del país por 18 meses. Eso es lo que hay. Entonces, veremos ahora cómo deviene la investigación y eventualmente los procesos judiciales. Efecto político sí hay, y también hay efecto político en Uruguay, porque esto es una decisión política, el marco jurídico amplio para una decisión soberana de Uruguay, y recordemos que el próximo año hay elecciones en Uruguay, y recordemos que también se estaba generando debate público en Uruguay en relación a la solicitud de asilo del expresidente García. Entonces, supongo que el presidente Vázquez ha ponderado eso también para efecto de la conferencia que han dado hoy de negar el pedido de asilo.
siempre se ha hablado que era lo correcto, ¿no? Legalmente era lo correcto no entregar el asilo político. Sin embargo, congresistas, hemos visto del APRA, viajaron hasta Uruguay para dar una cierta presión, ¿no? Ante la opinión pública. ¿Qué opinas tú de ese viaje que realizaron los congresistas, tanto del APRA como de otros partidos? Sí, bueno, viajaron los del Frente Amplio, viajaron los congresistas del Partido Aprista. Mi sensación es que la decisión del gobierno uruguayo se hubiera dado también sin los viajes en uno u otro sentido. Cada uno pretendía defender una posición, creo yo, que en todo caso mucho más potente fue la información que remitió la Cancillería peruana y en general, como decía, el debate público que ya se venía dando en Uruguay, en la prensa uruguaya. Comenzó a generar titulares, entonces comenzó a ser un asunto también poco a poco de la política interna uruguaya. Oye, vamos a asilar, ¿no?, diplomáticamente a Alan García o no, y eso pesó. El tiempo comenzó a jugar en contra del expresidente García, porque vamos, si él decidió solicitar el asilo a los uruguayos, probablemente es porque hubo coordinaciones previas. Nadie le podía garantizar que le iban a conceder el asilo, pero con el transcurrir de los días probablemente se le fue complicando la situación y la decisión se tomó esta mañana, ¿no? Alonso, ya Alan García salió de la embajada de Uruguay. ¿Hay alguna posibilidad remota de que él vaya a otra embajada a pedir asilo a otro país? Legalmente sí, o sea, nadie puede impedir a una persona el derecho humano a solicitar asilo, ¿no? Entonces, técnicamente puede. Ahora, estratégicamente, digamos, creo que incluso su asesor ya ha salido a decir que no lo va a hacer. Y tiene sentido porque, primero, la figura del asilo diplomático solamente es reconocida por un número limitado de países, los países que han firmado la Convención de Caracas del 54, que es esa que permite esa determinación unilateral, es decir, sin participación del Perú, y que obliga al Estado territorial a otorgar un salvoconducto. Entonces, cualquier país que no sea parte de la Convención de Caracas no está obligado a esas dos reglas fundamentales que necesitaría Alan García. Si se va a la Embajada del Reino Unido, estaría en una situación similar a la de Julian Assange, ¿no? En donde está atrapado en la embajada. Entonces, tiene que ser un país latinoamericano, necesariamente. De los países latinoamericanos que quedan, la mayoría, digamos, va a tomar en cuenta lo que ha dicho Uruguay y no necesariamente tiene gobiernos, digamos, que puedan costearse ese costo político de asumir un asilo en la situación tal cual está dada, en donde la Embajada de Estados Unidos, la Embajada de la Unión Europea, Transparencia Internacional, CEGIL, WOLA, todos dicen que no hay persecución política. Tengo algunas preguntas de redes sociales, por favor se las voy a leer para que ustedes me den sus comentarios. Ahora que García ya no está en la residencia del embajador de Uruguay, ¿qué le toca hacer a las autoridades peruanas? Bueno, las autoridades peruanas deben continuar en el caso de los procesos que se les investiga al expresidente García con esas investigaciones y transcurrir, y ya evaluará el Ministerio Público, los fiscales evaluarán si luego hay mérito para solicitar eventualmente una prisión preventiva que será evaluada también por algún juez, pero en este momento lo que corresponde es continuar con los procesos. El expresidente García, como corresponde, libremente está transitando y haciendo las cuestiones que decida hacer, porque su único impedimento es no salir del país. Claro. Y ya corresponderá, en base a argumentos y a sustentos, lo que devenga de las investigaciones fiscales, ¿no? Claro, algunos dicen que deberían darle prisión preventiva, ya que se está buscando asilo, ¿hay alguna forma de...? Claro, pero las solicitudes de prisión preventiva por parte de los fiscales y luego la evaluación y otorgamiento de las mismas por parte de los jueces no dependen o no deberían depender de lo que opine la mayoría o lo que piense, sino de los argumentos y los fundamentos para las mismas. Si los hay, deben ser solicitados, fundamentados y en base a ello decididos, pero en este momento todavía no se ha presentado nada en ese sentido, ¿no? De hecho, yo estoy de acuerdo con Jeffrey, yo no soy penalista, pero por lo menos tal cual veo la situación, en donde el mismo Alan García ha dicho que no va a solicitar más asilos, en donde ya hay una embajada que ha dicho no vamos a otorgar un asilo.
no siento que sea necesario hacer más de lo que ya está ocurriendo, ¿no? O sea, por lo menos por ahora. Si se descubre algún otro tema, bueno, de repente un fiscal podrá evaluar solicitar una prisión preventiva. Pero tal cual están sucediendo las cosas ahorita, yo creo que el sistema ha funcionado, ¿no? El sistema de asilo, el sistema penal están funcionando. Dejémoslo que funcionen. Sí, bueno, me vuelven a preguntar, ¿es posible una aceleración en la prisión preventiva? Bueno, podría ser, pero es un tema que tendrán que verlo luego, ¿no? Me comentan también, me dicen, ¿es correcta la decisión del gobierno de Uruguay? Es un tema estrictamente de carácter jurídico, en el Perú funcionan los poderes del Estado. Creo que estamos de acuerdo con eso. Es correcta y es de carácter jurídico, pero hay un marco político muy fuerte. La decisión soberana de Uruguay, sí, ha ponderado y ha analizado el tratado del 54 que bien citaba Alonso, pero también, qué duda cabe, se ha analizado también políticamente el hecho desde Uruguay que en Perú existe una democracia, existe Estado de Derecho, no existe persecución política y eso pasa por un análisis político. Entonces, yo no me quedaría solo en el plano estrictamente jurídico y los artículos de ese tratado, ¿no? Creo que sí hay una parte importante del análisis político, tanto de los efectos, que es lo que estamos conversando, como de la evaluación que hicieron en Uruguay. De hecho, se llama asilo político. Exactamente, ¿no? Por algo es, ¿no? ¿Cómo queda ya, digamos, la visión del expresidente Alan García? ¿Cómo ha quedado su imagen después de esto? Bueno, digamos que la imagen del expresidente García venía bastante golpeada, ¿no? Su desaprobación es muy grande en el país ya desde hace algunos años. Si revisamos los resultados electorales de 2016, le fue bastante mal, ¿no? Y claro, Alan García ha sido presidente de la República 2 veces por elección popular, democráticamente, y en el epílogo de su carrera política, en el final de su carrera política, tiene muy poca aprobación, y creo que esto es un capítulo, no pudimos decir en política nunca de cierre o el último capítulo, pero digamos uno de los capítulos finales de su carrera política lo deja muy mal parado, ¿no? Yo creo que hay un doble mensaje negativo, ¿no? Por un lado, el mensaje negativo de quería recibir asilo en otro lugar, y por otro, el mensaje negativo de que su genio político, digamos, no funcionó, ¿no? Entonces, hay una doble negativa. El mismo mensaje que él manda y el mensaje que la negación del asilo manda también. Y creo que lo dejan, como dice Jeffrey, lo dejan mal parado, ¿no? A ver, creo que tenemos una pregunta más. Me dicen, pero pedir asilo no empeora la situación para una posible prisión preventiva. Bueno, sí la podría empeorar, ¿no? O sea, de nuevo, sin ser penalista, podría empeorarlo en el sentido de que podría generar temor de que vaya a intentar salir del país, pero tal cual está la realidad en los hechos, no veo por qué habría de considerar ahorita que hay un riesgo de fuga, a tal punto que creo que ya hasta se sabe dónde está Alan García en este momento. No lo digo por respeto a su privacidad, y eso hace que no haya yo no veo una situación en donde haya riesgo de fuga. Quizás el malentendido pasa por creer que la embajada es territorio uruguayo. Y ese es un malentendido muy frecuente en donde muchas personas me han estado comentando es que ya incumplió el mandato de no salir del país al entrar a la embajada. Y eso no es cierto, porque la embajada es territorio peruano de propiedad, digamos, el terreno es de propiedad del gobierno uruguayo, pero es territorio peruano sometido a inmunidad y privilegio de inviolabilidad. Es decir, la policía no puede entrar a territorio peruano, ¿no? Entonces, quizás ahí hay la confusión. Sí, solo para complementar, el hecho de solicitar asilo y de pretender haber ido a Uruguay sí muestra, digamos, una distancia con la colaboración que en principio debe tener un investigado y eventualmente un procesado con la justicia. Dicho esto, coincido con el análisis que hace Alonso en el sentido de que ahora está perfectamente identificado dónde está y hay un mandato, digamos, ya hay una comparecencia, él no puede salir del país, o sea, hay una medida similar a la que pesa sobre el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, sobre el expresidente Ollantumala, sobre la exalcaldesa Susana Villarán. Ninguno de ellos, que están investigados por la justicia, pueden salir del Perú.
Y si me permites algo para complementar también, un asunto muy importante de la Administración de Justicia son los tiempos. Y lo que correspondería es que las investigaciones avancen y si hay mérito para las acusaciones fiscales, se hagan de una vez. Porque hay casos que llevan años investigándose y no se logra acusación. Entonces, yo creo que ese es el tema neurálgico, el tema central. Pues las prisiones preventivas también tienen un efecto y en muchos casos sí pueden estar bien otorgadas, pero no tiene sentido que la gente pase años en prisión preventiva y eventualmente podría no ser acusado, ni siquiera llegar a una sentencia condenatoria o absolutoria. Creo que ese es el tema central. Estamos de acuerdo. A mí me parece que 3 años de prisión preventiva me parece que es un escándalo. Y eso se arregla desde el Congreso, Claro. en donde hay una mayoría parlamentaria Correcto, que podría legislar. Muy bien, vamos cerrando. Muchas gracias a ambos por su participación, por haber conversado con nosotros sobre ese tema. Además que ha salido hace unos minutos nada más, así que es un tema muy importante por el cual conversar. Muchas gracias a Alonso Gurmendi, él es profesor de Derecho en la Universidad del Pacífico, y a Jeffrey Radzinski, director del programa de especialización en comunicación política de la EGP. Gracias. En una siguiente ocasión nos volveremos a reencontrar.